Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estupendamente y te doy la bienvenida a la clase número 11 de este curso gratuito para dominar los intervalos musicales en la teoría. Bueno, la clase de hoy es impresionante. Tenemos aquí el santo grial. Esto es lo que necesitas para dejar de contar tonos y semitonos ya de una vez por todas y nombrar los intervalos con la máxima fluidez posible. Lo que ves en pantalla son todos los intervalos que se forman desde cada una de las notas naturales de la escala. Desde Do se forman todos estos intervalos, desde Re, desde Mi, desde Fa, Sol, La y Si. Y todo esto te lo tienes que saber de memoria. Pero la buena noticia es que es muy fácil. Te voy a explicar cómo aprenderte esto de memoria de la manera más rápida posible. Si te sabes esto sumado a las propiedades de transformación, vas a ser capaz de identificar cualquier intervalo muy rápidamente, incluso aunque haya alteraciones por ahí, aunque la de arriba esté bemol, la de abajo sostenido y todo esto. Bueno, vamos a empezar a memorizar esto juntos y ya verás qué sencillo que es. Vamos a empezar por la octava. Como puedes ver, todas las octavas son justas, no hay ningún tipo de excepción. Y las octavas, como ya mencioné en alguna clase, no suelen ser ni aumentadas ni disminuidas. Por tanto, como es un intervalo tan común y que no se suele modificar mucho, simplemente le llamamos octava y ya está. No hace falta decir que de Do a Do hay una octava justa, simplemente una octava. Pero técnicamente se llaman justas. Y bueno, como ves, la octava tiene el mismo nombre que la nota inicial. Si esto es un Fa, pues esto es un Fa. Si esto es un Do, esto es un Do, etc. ¿Has visto qué fácil? Pues mira, ya tienes una columna memorizada. Ya tenemos menos que hacer. Ahora mira, nos vamos a cargar estas dos columnas muy rápidamente. Si te fijas, casi todos intervalos, justo. Es decir, la gran mayoría de intervalos que son de cuarta o de quinta son justos, desde todas las notas. Solo tenemos dos excepciones, que es esta de aquí, la cuarta aumentada, que se forma desde la nota Fa hasta la nota Si, y la quinta disminuida, desde la nota Si hasta la nota Fa. Es decir, de Fa a Si tenemos una cuarta aumentada, y al revés, de Si a Fa, que lo tenemos aquí, es una quinta disminuida. Bueno, pues eso es realmente lo único que te tienes que memorizar, porque el resto siempre van a ser cuartas justas y quintas justas. Bueno, pues ahora ya sabes que cada vez que veas una cuarta o una quinta desde cualquiera de estas notas, seguramente va a ser justa, a no ser que estés empezando en Fa, entonces tienes una cuarta aumentada, o a no ser que estés empezando en Si, entonces tienes una quinta disminuida. Bueno, pues ya tenemos dos columnas más memorizadas. ¿Has visto qué rápido avanza esto? Bueno, pues ahora para seguir avanzando nos vamos a fijar solamente en las notas Do, Fa y Sol. Estas tres notas tienen mucha relación entre sí y yo a estas notas las llamo notas mayores. Estos son para mí las notas mayores, pero que sepas que esto no es una terminología técnica. Es solo para ayudarnos a aprender esto de una manera más rápida. Fíjate por qué las llamo notas mayores. Porque desde Do, la tercera es mayor, la sexta es mayor y la séptima es mayor. Desde Fa, la tercera es mayor, la sexta es mayor y la séptima es mayor. Exactamente igual que desde Do. Y desde Sol, la tercera es mayor, la sexta es mayor y aquí tenemos la siguiente excepción, ¿vale? Que la séptima es menor. Y de nuevo, lo único que te tienes que memorizar es esa excepción, ¿vale? Ya sabemos que desde Do, Fa y Sol son nuestras notas entre comillas mayores, que sepas que esto no es técnico, pero eso te ayudará a memorizar que todo el resto de intervalos que no sean justos son mayores. Las segundas me las he dejado a posta sin marcar porque eso lo veremos después. Aunque como puedes apreciar, las segundas aquí también son mayores en estas tres notas. Pues nada, esto ya lo tienes memorizado. Solo acuérdate que desde Sol la séptima es menor y eso es una pequeña excepción. Muy bien, pues ahora vamos a ver las notas Mi, La y Si. Bueno, pues para mí estas notas, Mi, La y Si, las considero mis notas menores. Y de nuevo, esto es terminología personal, no es técnico. ¿Pero por qué la llamo notas menores? Pues fíjate, desde Mi, la tercera es menor, la sexta es menor y la séptima es menor, justo el contrario que antes. Desde La tercera es menor, la sexta es menor y la séptima es menor. Y desde Si, la tercera es menor, la sexta es menor y la séptima es menor.
Fíjate, aquí no tenemos ninguna excepción. ¿Has visto qué fácil? Ya lo tenemos. Notas mayores, do, fa, sol, casi todos los intervalos son mayores, los que no son justos, a excepción de la séptima menor en sol. Y notas menores, mi, la, si, todos los intervalos son menores, los que no son justos. La nota re me la he dejado aposta, ya la veremos luego, pero ahora vamos a centrarnos en la columna de las segundas. Bueno, pues ¿sabes qué? Que las segundas ya te las sabes. ¿Por qué? Porque yo te dije al principio del curso que el semitono, de manera natural, solo se sitúa entre las notas mi, fa y si y do. Esto lo sabes desde el principio. Pues entre estas dos notas son los únicos pares de notas donde se forma una segunda menor. Una segunda mayor siempre tiene un tono, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, etc. Pero cuando veas mi, fa y si, do, pues tienes ahí la segunda menor. Muy bien, pues esto ya lo tienes y ya te lo sabes realmente desde el principio. Todas las segundas son mayores, excepto mi, fa y si, do. Bueno, pues esto ya lo tenemos casi. Fíjate, nos hemos dejado para el final la nota re. ¿Y por qué la nota re? Bueno, pues porque la nota re es la nota rara, ¿vale? Re, raro, re de rara. Bueno, ¿y por qué es rara? Pues porque es una especie de mezcla. Tiene la segunda mayor, la tercera menor, la sexta mayor, la séptima menor. Es como una mezcla entre una nota mayor y una nota menor. Pero si te fijas, tiene más parecido a una nota menor. ¿Por qué? Porque la tercera es menor y la séptima es menor. Entonces quizás aquí la excepción sería la sexta, que en este caso es mayor. Yo la nota rara la considero más bien como una nota menor, pero con la sexta mayor. Y como ves, con esto ya tenemos la tabla memorizada. Solo en realidad tienes que aprender estas 4 excepciones de aquí. Que desde re la sexta es mayor. Luego desde fa a si tenemos la cuarta aumentada. Y al revés, desde si a fa tenemos la quinta disminuida. Eso sí que te lo tienes que saber muy bien. Y la excepción del sol, nota mayor, su séptima es menor. Pues ya está, ya lo tienes claro. Y mira, esto se resume en lo siguiente. Fíjate, todas las octavas son justas. Esto ya lo tenemos súper claro, fácil. Todas las cuartas y las quintas también son justas. La única excepción es entre fa y si, que hay una cuarta aumentada, y entre si a fa hay una quinta disminuida. Esto sí que te lo tendrás que aprender bien. Luego, desde do, fa y sol, que son nuestras notas entre comillas mayores, todos los intervalos que no sean cuartas y quintas justas son mayores. La única excepción es de sol a fa, que hay una séptima menor. ¿Vale? Y eso también te lo tienes que saber muy bien de memoria. Luego tenemos nuestras notas menores, mi, la y si, donde el resto de intervalos, es decir, los que no son cuartas y quintas justas ni octavas, son menores. Quizás la única excepción es desde la y si, que hay una segunda mayor, pero bueno, ya hemos visto que las segundas realmente son muy fáciles de identificar. Simplemente de mi a fa y de si a do hay una segunda menor, pero el resto son mayores. ¿Vale? Por lo demás, entre estas 3 notas, los intervalos son menores, siempre que no sean justos. Y luego tenemos re como la nota rara y especial, que tiene la tercera menor, séptima menor y sexta mayor, quizás como excepción. Pero como te digo, la nota re tiene más en común quizás con estas notas que hemos llamado menores, porque tiene la tercera menor y la séptima menor, con la única excepción de que la sexta es mayor, y eso también te lo tienes que aprender ahí bien de memoria. Bueno, como ves, no es para tanto. No hemos tardado nada en memorizar esta tabla. Obviamente tendrás que repasarla un poquito para acordarte bien de ella, pero esto es lo que te va a permitir próximamente dejar de contar para siempre tonos y semitonos y ya verás cómo te cunde la identificación de intervalos de esta manera. De hecho, ya estás preparado para que te enseñe a aplicar todo esto en la práctica. Pero antes de eso te tengo que enseñar una propiedad más de los intervalos y se trata de los intervalos complementarios. Esto también te va a venir bien, así que antes de empezar con los ejercicios para aplicar todo esto que has aprendido en esta clase, te voy a enseñar en la próxima los intervalos complementarios y luego ya empezamos con los ejercicios. Bueno, espero que te haya gustado la clase, es muy importante, es una de las más importantes del curso y nada, aprendértelo bien, memoriza todo esto cuanto antes y nos vemos en la siguiente.